Y la sorpresa para Juan, y el gozo para Juan, fue que el hombre en el que se cumplió la promesa del que vendría después de Juan, el hombre en que se cumplió la promesa de la venida del Mesías, era un discípulo de Juan. Seguía el mensaje de Juan y fue bautizado por Juan. Creyó en el mensaje de Juan y en el bautismo que Juan estaba efectuando, y estaban las actividades de Juan. Y Juan decía: en medio de vosotros está, el hombre está en medio nuestro, a quien vosotros no conocéis. Él es el que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo presenta, era uno de sus discípulos. El precursado era un discípulo del precursor. Tengan eso en mente y en el corazón, porque para el tiempo final tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo, de la venida del esposo, y también tenemos la promesa de la venida del precursor de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes quieren recibir al precursor de la segunda venida de Cristo, al amigo del esposo que le viene preparando el camino, al esposo, a Cristo en su segunda venida, si usted lo quiere recibir, él es el reverendo William Branham, que vino y se fue ya en 1965, pero dejó su mensaje, y en su mensaje están todos los detalles de lo que será la venida del esposo, la venida del que vendrá por su esposa, hablándole palabras de amor divino y revelándole los misterios del reino de Dios. Le estará revelando el misterio de su venida, el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Y eso le dará a la esposa de Cristo el gozo y regocijo más grande que ella haya tenido, como también al precursor de la primera venida de Cristo le dio gozo, y su gozo fue cumplido al ver cumplida la venida del esposo en medio de la esposa, hablándole palabras de amor y dándole a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Y qué estaban viendo ellos? El cumplimiento de la venida del esposo, el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del Rey de Israel, el cumplimiento de todo lo que los profetas anunciaron, profetizaron con relación a la primera venida de Cristo. Y los discípulos estaban viendo todo eso que los profetas del Antiguo Testamento habían deseado ver. Deseaban ver cumplida la venida del esposo, la venida del Señor. Pero los discípulos de Jesucristo eran bienaventurados porque estaban viendo las profecías correspondientes a aquel tiempo cumplidas en un sencillo joven carpintero de Nazaret, en un obrero de construcción. Se estaba cumpliendo la promesa de la venida del esposo, de la venida del Mesías, de la venida del Rey de Israel. Y era un discípulo del precursor, un discípulo de Juan el Bautista. Tenían que buscar en medio de los discípulos de Juan el Bautista, en medio de los seguidores de Juan el Bautista, un hombre en el cual se estuviera cumpliendo la venida del Mesías. Y ese hombre era Jesús de Nazaret, aunque había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Y ahora, el gozo del amigo del esposo era estar viendo la venida del esposo, la venida de Jesús
en medio del pueblo hebreo, hablándole al pueblo hebreo, hablando a la iglesia hebrea bajo la ley, los misterios de Dios, hablándole esos misterios, porque a ellos era concedido conocer esos misterios del reino de los cielos. ¿Y qué cosas Dios había ocultado de los sabios y entendidos? Sabios y entendidos en teología, como el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios, hebreos, sabios en asuntos religiosos, sabios en teología, y también otro hombre muy sabio, que era la cabeza del concilio del Sanedrín y de la religión hebrea, el sumo sacerdote. De todas esas personas sabias, Dios había ocultado este misterio, el misterio de la primera venida de Cristo. En las interpretaciones teológicas de aquel tiempo no aparecía nada con relación a la primera venida de Cristo, como que iba a ser cumplida en un joven carpintero de Nazaret, porque ellos no habían comprendido todo el misterio divino. Ellos solamente, en las interpretaciones que daban, lo que estaban dando eran sus propias ideas. Pero cuando Dios cumple lo que le prometió, esa es la interpretación de Dios. Esa es la interpretación fiel y verdadera de parte de Dios para todo el pueblo. Y cuando viene la interpretación de parte de Dios, que es el cumplimiento de lo que Dios prometió, hay que echar a un lado las interpretaciones humanas y quedarse con la interpretación divina, que es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Cuando Dios dijo que enviaría a Elías para preparar el camino al Señor, enviaría a su mensajero para preparar el camino al Señor, cuando llegó Juan el Bautista, esa era la interpretación divina. No era que Elías Tisbita iba a venir de regreso a un platillo volador, sino que vendría un hombre con el Espíritu Santo, en el cual Dios operaría el ministerio de Elías nuevamente en la tierra. Y allí estaba ese hombre, Juan el Bautista. Había que quedarse con esa interpretación, escuchando a ese hombre, el cual venía preparándole el camino al Señor. Y luego Juan dijo que después de él vendría otro hombre. O sea que no bastaba conseguir a Juan el Bautista. Juan el Bautista solamente los prepararía para recibir al que vendría después de él. Todo el propósito de Dios enviar al precursor era para que el pueblo estuviera listo, preparado para recibir al que vendría después de Juan el Bautista. ¿De qué vale una persona? Reconocer al precursor, creer el mensaje del precursor, seguir al precursor, y después que venga el precursado y no lo siga. De nada le sirvió haber seguido al precursor. San Pablo en una ocasión se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista. Eso está en el capítulo 19 del libro de los Hechos, del verso 1 en adelante, y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos le dicen: ni aún sabemos si hay Espíritu Santo o no. ¿Por qué? Porque no habían seguido a Jesús, solamente se quedaron siguiendo a Juan el Bautista. Pero los que siguieron a Jesús el día de Pentecostés, los que permanecieron allí el día de Pentecostés esperando el Espíritu Santo, lo recibieron. Y de ahí en adelante, todos los creyentes en Jesucristo, que los recibieron como su Salvador y lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Y así ha sido desde el día de Pentecostés hacia acá. ¿Para quiénes? ¿Para los seguidores de Juan el Bautista? No, para los seguidores de nuestro amado Señor Jesucristo. Para ellos
es la promesa de recibir el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Hemos visto la importancia de seguir al precursor, al amigo del esposo, pero también hemos visto la importancia mayor de seguir al esposo, de seguir a aquel al cual el precursor le ha preparado el camino. Y vean ustedes, el precursor habla del que vendrá después de él, y el que vendría después de él era un discípulo de él, y el goce de Juan el Bautista fue mayor ver que en uno de sus discípulos se cumplió la venida del esposo, se cumplió la primera venida del Mesías. El gozo es grande siempre para el precursor. ¿Por qué? Porque el que cumple la venida del esposo tiene que ser un discípulo del precursor, un discípulo del amigo. ¿Y cómo van a ser amigos? Si no lo sigue, lo tiene que seguir primero. Y así, el amigo se llena de gozo al ver que en uno de sus discípulos se cumple lo que el precursor ha anunciado que vendrá después de él. Y ahora, para este tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo habló palabras como Juan el Bautista. Y en el libro de las Edades, página 365 y 366, dice: Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Que Jesús viene. O sea, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, con el espíritu y virtud de Elías, testificó que Jesús viene en su segunda venida. Testificó de la segunda venida de Cristo. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su venida. Esta es la evidencia final de que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4. O sea, el Elías que vendría precursando la segunda venida de Cristo. Si no se cumple la segunda venida de Cristo, pues este hombre no fue su precursor. Pero si se cumple, esa es una evidencia que él fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Como en el tiempo de Juan el Bautista y Jesús. Si Jesús no era el Mesías, entonces Juan el Bautista no era el precursor del Mesías. Pero Jesús vindicó, confirmó que Juan el Bautista era el Elías que había de venir en aquel tiempo, el precursor de su venida. Sigue diciendo, vamos a ver, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Aquí podemos ver la promesa para la iglesia gentil, para la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, la esposa novia de Jesucristo, que es su iglesia. Podemos ver en este pasaje que hemos leído la promesa de la venida del esposo para la iglesia gentil. Y hemos visto quién es su precursor, el cual es el amigo del esposo. Y ahora vamos a ver lo que será el cumplimiento del que vendrá después
de Reverendo William Branham, del precursor de la venida del Señor, del precursor del esposo. En la página vamos a ver, 131 del libro de los sellos, nos dice el reverendo William Branham, del cual ya sabemos que es el precursor de la primera venida de la segunda venida de Cristo, como Juan lo fue de su primera venida. Él dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús, el Redentor, porque fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia, o sea, para ser transformada. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y ahora nos lleva a Apocalipsis 19, porque él está hablando de Apocalipsis 19. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Mesías viniendo. Y ahora este misterio de la venida del Mesías es muy importante para todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. En la página 134 de este mismo libro de los sellos, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo manifestado en carne humana. Y ahora, ¿qué será el cumplimiento de esa promesa? Vamos a ver, página 277 del libro de los Hechos. El reverendo William Branham, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a la página 146, en donde el reverendo William Branham nos habla del tiempo final y de que en el tiempo final el diablo también estará manifestado en la tierra, en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero por otro lado, el Espíritu de Cristo también estará en la tierra. Y dice en la página 146 del libro de los sellos:
Al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y para el día postrero, en medio de la raza humana, por un lado, el diablo estará encarnado en un hombre, en el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Y por otro lado, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estará encarnado en un hombre. Y ahora vamos a ver ese misterio con más claridad. El Espíritu Santo estará manifestado en carne humana, en un hombre, en medio de su iglesia, en este tiempo final. Y Jesucristo en el Espíritu Santo estará hablando a su iglesia los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final. Y le estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. La iglesia del Señor Jesucristo, la esposa de Jesucristo, estará escuchando la voz de su esposo. Y ahora, ¿qué será su venida? La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, página 256 del libro de los sellos, dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, encontraremos a la palabra, el verbo, el Espíritu Santo manifestado en un hombre de este tiempo final. Y ese hombre tiene que ser un discípulo del precursor. Busquen entre todos los discípulos del precursor, de la segunda venida de Cristo, y van a encontrar ese hombre donde el Espíritu Santo estará manifestado en carne humana, cumpliendo estas promesas. Y Cristo en el Espíritu Santo estará hablando a su iglesia, a su esposa, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará mostrándole, enseñándole los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, en donde Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final, hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. Y cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros que vivimos seamos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque nosotros también tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, porque seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorificado, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos también. Y así, todos juntos veremos a Jesucristo y nos iremos con Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero mientras tengamos este cuerpo de carne, veremos a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana a través de un hombre de este tiempo final. Un hombre que tiene que haber sido un discípulo del precursor de la segunda venida de Cristo. Dice en la página 469, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy diferente, muy distinto de los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Aquí es ahora, aquí está. Era el que tenía el 7º sello. Y el 7º sello es la venida del esposo, la venida del Señor. Este ángel es el ángel del pacto. Es Cristo ahí.
con los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y Él tiene que venir en el día postrero, manifestado en carne humana. Tiene que venir manifestado en un hombre del día postrero para cumplir el séptimo sello, para cumplir la venida del esposo a su esposa, a su iglesia, y hablarle palabras de amor divino, hablarle los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final, y darle a conocer el misterio de su venida. Nadie más está llamado a conocer el misterio de su venida, sino la esposa. Pregúntele a cualquier esposa, ¿a quién más le debe interesar cuando su esposo llega a su casa? Solamente a la esposa y a los hijos, a la familia. Y así es con la venida del esposo. Solamente a la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es a la que le interesa la venida del esposo, la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo. Jesucristo viene, Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso, la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta. Vean ustedes cómo habla nuevamente en Apocalipsis, capítulo 4, y le dice a su iglesia, con esa voz de trompeta. Juan dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa voz como de trompeta, ya hemos visto que es la voz del Alfa y Omega, la voz de Cristo. Y ahora su voz dice que subamos para Él darnos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. El reverendo William Branham usó este diagrama representando la iglesia en la forma de un monte o una pirámide, y mostrando las 7 etapas de la iglesia entre los gentiles, en donde estuvo el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, hablando a las iglesias por medio de cada mensajero que Él envió en cada edad. Envió 7 ángeles mensajeros, a través de los cuales se manifestó, de los cuales San Pablo fue el primero, y el reverendo William Branham fue el séptimo, el último de los 7 mensajeros. Cada edad se cumplió en el territorio correspondiente. La primera edad en Asia Menor, la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta en Europa, y la séptima en Norteamérica. Y ahora, el Espíritu Santo sube a la edad de la piedra angular. En lo que habíamos leído, en el libro de los sellos, página 146, el reverendo William Branham dijo que el Espíritu Santo subiría, y ahora sube a la edad de la piedra angular y viene encarnado en su ángel mensajero, viene manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Dice, sube acá, es aquí donde tenemos que subir, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y Él habló por los 7 ángeles mensajeros, pero ya lo que tiene que hablar en este tiempo final lo hablará en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, y nos mostrará todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vamos a ver al ángel mensajero del Señor Jesucristo dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, donde dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué?
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer al subir a donde Él estaría. Y ahora Cristo, el esposo, el Espíritu Santo, sube a la edad de la piedra angular, sube a la cúspide del monte de Sión, del monte de Dios, de su iglesia, y se manifiesta por medio de su ángel mensajero, como se manifestó por medio de estos otros ángeles mensajeros, y como habló por medio de ellos, ahora habla por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la voz del esposo hablando a su esposa, hablando a las iglesias, todas estas cosas que deben suceder pronto, y revelándole el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida a su iglesia en la edad de la piedra angular, así como vino en cada edad por medio del mensajero de cada edad, viene en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero. Y ahora el precursor estuvo acá en la séptima edad y en esta brecha, anunciando que Cristo vendría, el Espíritu Santo vendría en carne humana, en un hombre, en este tiempo final. Tiene que venir a la edad de la piedra angular, tiene que subir a la edad de la piedra angular y venir en un hombre a través del cual tiene que estar dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese hombre es el ángel del Señor Jesucristo. Ese ángel que dio a Juan la revelación apocalíptica es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino, el mensajero de la edad de la piedra angular, en donde el Espíritu Santo, Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo estaría manifestado en el tiempo final, en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así es como viene el esposo hablándole a su esposa, y todo esto lo vio el precursor de la segunda venida de los años que Dios le dio, y le mostró lo que sería la venida del esposo santo en carne humana, en un hombre de este tiempo final, en el ángel. No es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan el apóstol, capítulo 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6, que no lo hiciera, que adorara a Dios, el ángel le dijo que él era consiervo con Juan y con los profetas y con los que tenían el testimonio de Jesús, o sea, con todos los cristianos, porque el ángel del Señor Jesucristo es un redimido por la sangre de Jesucristo, que en el tiempo final estará en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, siendo el instrumento de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través del cual Jesucristo el esposo estará hablando a su iglesia palabras de amor divino y estará revelándole todos estos misterios del reino de Dios, y así estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Esto fue lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que será la venida del esposo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la venida de Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, viniendo a la iglesia de Jesucristo, a la esposa, y hablándole palabras de amor divino. Estas cosas las supo el reverendo William Branham al tener las visiones de Dios con relación a lo que sería la venida del esposo para el día postrero, hablándole palabras de amor divino a la iglesia, y así llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y preparándolos para ser transformados y raptados en este tiempo final. La fe para ser transformados y raptados la dan los 7 tronos de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11. Verso 1 al 11, y esa es la voz de Cristo
La voz del ángel fuerte que desciende del cielo, clamando como cuando ruge el león, porque viene como el león de la tribu de Judá. Y 7 truenos emiten sus voces. Y ese misterio que habla el ángel fuerte, con esa voz, clamando, y 7 truenos emitiendo sus voces, es el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida, el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida del esposo viniendo a su iglesia, a su esposa, en este tiempo final. Ahora, la iglesia de Jesucristo y todos los seguidores del precursor de la segunda venida de Cristo necesitan escuchar y saber lo que los truenos hablaron para tener la fe, la revelación para el rapto, para ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero. Necesitan escuchar la voz de Cristo, que es la voz de la gran voz de trompeta y es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, dándonos a conocer el misterio de la venida del esposo y todo lo que va y todo lo que conlleva la venida del esposo. Todo el programa divino contenido en la venida del esposo para este tiempo final. Y eso le da a la iglesia de Jesucristo el avivamiento del día postrero, porque así como el amigo del esposo se goza al escuchar la voz del esposo hablándole a la esposa, ¿cuánto más la esposa escuchando al esposo hablándole en amor divino todos estos misterios de todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándole el misterio de su venida? Ahora la esposa recibe el avivamiento más grande de toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, con la venida del esposo de Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en el día postrero a través de su ángel mensajero, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así recibe el gozo, el regocijo y el jubileo prometido para este tiempo final. Y se cumple el año del jubileo, año de regocijo, que representa lo que estará cumpliéndose en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, para ser transformados nosotros que vivimos y los muertos en Cristo, ser resucitados y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto este misterio del amigo del esposo gozándose con la voz del esposo hablándole a su esposa. Vean, el mensaje de Cristo no fue para Juan el Bautista, fue para la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego el mensaje de Cristo para este tiempo final es para su iglesia que está esperando su venida en este tiempo final. Y ahora Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, porque en su ángel mensajero Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado hablándonos por medio de él. Por eso Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, de todas estas cosas que deben suceder conforme a como está profetizado para este tiempo final. Y esto es lo que le da el avivamiento y el despertamiento de este día postrero. Y eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida del Espíritu Santo en medio de su iglesia, manifestado en su ángel mensajero en este tiempo final. Y ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo
en el mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar, página 1 y 2 en español, dice, se pregunta, dice, yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? O sea, otro avivamiento o despertamiento, como lo hubo en cada edad de la iglesia gentil, donde Dios envió a cada mensajero de cada edad, y por medio de cada mensajero, Jesucristo, el Espíritu Santo, se manifestó y trajo un despertamiento espiritual en cada edad, y llamó y juntó a sus escogidos de cada edad. Y ahora se pregunta, ¿habrá otro avivamiento? ¿Habrá otro avivamiento después de las 7 edades de la iglesia gentil? ¿Habrá otro avivamiento después de los 7 iglesias mensajeros? Vamos a ver. Dice, y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto como estemos listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Ahora, ¿de dónde dice que vendrá ese jinete en el caballo blanco? Del oeste. Y ese jinete en el caballo blanco es el jinete de Apocalipsis capítulo 19, que es Cristo, el ángel del pacto, viniendo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en un hombre de este tiempo final, en el ángel mensajero de Jesucristo. Y Él nos traerá el despertamiento, el avivamiento del día postrero, el avivamiento correspondiente a la edad de la piedra angular. Y dice que será su venida del oeste. Y Cristo, también hablando de la venida del Hijo del Hombre, dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente, o sea, en el oeste. El occidente, que es el oeste, es el continente americano al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Ya en la parte norte del continente americano se cumplió la 7ª edad de la iglesia gentil y Dios envió al precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Y solamente queda del continente americano, Centroamérica, Suramérica y el Caribe para cumplir la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y estamos en el oeste, territorio donde el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 aparece. Y eso es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y eso nos trae el avivamiento, el despertamiento y el regocijo y jubileo prometido para este tiempo final. Y así, como el amigo del esposo se regocija escuchando la voz del esposo, hablándole a la esposa, cuánto más la esposa escuchando a su esposo, hablándole del amor divino, hablándole de su amor por ella y de todos estos misterios contenidos en la palabra de Dios para ser revelados en este tiempo final. Hemos visto el misterio de cuándo es cumplido el gozo del amigo del esposo. ¿Y cuándo es cumplido? En la venida del esposo, hablándole a la esposa los misterios de su venida y todo su programa correspondiente a su venida. Y se cumple el gozo del amigo del esposo, y la esposa se goza más que el amigo del esposo, porque las palabras que habla el esposo en su venida es para su esposa.
para darle a conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora recuerden el ángel del Señor Jesucristo, en el cual estará manifestado Jesucristo en Espíritu Santo como el esposo hablándole a su iglesia. El ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, como lo fue también cada ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso no aceptó la adoración que Juan quiso ofrecerle y le dijo: adoro a Dios. Hemos visto el misterio de cuando es cumplido el gozo del amigo del esposo, y también es cumplido el gozo, el jubileo de la esposa, porque ve que Cristo, el esposo, ha sido fiel, cumpliendo su promesa de su venida y hablándole las cosas que Él ha prometido hablarle. Y esas son palabras del cielo, palabras de amor divino para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. Y en el amor divino están todas las demás virtudes. Por eso, lo que corona todas las virtudes es el amor. El amor divino manifestado en su iglesia, en la edad del amor divino, en la manifestación del amor de Dios, en el cumplimiento de sus promesas. Ahí es donde la iglesia recibe su corona. Es la corona de la iglesia y es la corona de todas las virtudes y es la corona de todos los mensajeros y es la corona de todas las edades. Estamos en la edad de corona, la edad de la piedra angular, la edad de oro para la iglesia del Señor Jesucristo.